Para esto tenemos que tener en cuenta primero, vamos a hacer un recordaris, ¿no? Que todo esto se va a iniciar en lo que es el callado de la aorta, ¿no? Como podemos ver acá, ya pueden seguir con la flechita. Precisamente, ¿no? Acá vamos a tener, es una aorta, la aorta ascendente, de la cual vamos a ver que van a nacer tres vasos, ¿no? Tres arterias, tres ramas. Una de estas va a ser el lado derecho, lo que es el tronco brachiocefálico, ¿no? Que a su vez se va a dividir en la subclavia derecha y en la carótida común, el lado derecho. Por el lado izquierdo vamos a tener que van a ser de frente, lo que es la arteria carótida común y lo que es la arteria subclavia izquierda, ¿no? Ahora, al costado pueden ver un cuadrito en la que he puesto, dice, bueno, acerca de lo que es la carótida común, por una de sus ramas, que es la carótida interna, va a ser responsable de lo que es la circulación anterior o carotídea. Y la arteria, por su parte, la arteria subclavia, ¿no? Por su ramita, una de sus primeras ramas, que es la arteria vertebral, va a estar a cargo de lo que es la circulación posterior o vertebrovascular. Ya, ahora, tenemos aquí, lo he clasificado el sistema de irrigación, bueno, según la bibliografía, el sistema arterial del sistema carotídeo, el cual, como les he hecho mención, va a estar a cargo de la carótida interna, el sistema vertebrovascular, que van a ser las dos arterias vertebrales, que van a formar lo que es la arteria basilar o el tronco basilar, ¿no? Y aquí también algo muy importante y tenemos que saber es acerca de la intervención del polígono de Willis. Ahora, es un poco lento el internet, doctor. En lo que es el sistema carotídeo o sistema anterior carotídeo, tenemos que tener en cuenta de que este sistema, vamos a ver acá, ¿no? Si me pueden decir con la flecha. Vamos a ver que la carótida, este es el lado derecho, ¿no? Vamos a ver que del tronco brachiocefálico se va a dividir lo que es se va a bifurcar en lo que es la arteria carótida común, ¿no? Y a su vez esta a nivel de la C4 se va a dividir en lo que es la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Lo que ustedes ven ahí pintado con rojo, ¿no? Es precisamente la arteria carótida interna, que en este caso nos va a ser de mucha utilidad, ¿no? Esta carótida nos dice 4 segmentos, ¿no? Un cervical, un intrapetroso, intracavernoso y un cerebral, ¿no? Que es supracondilio. Asimismo, un dato muy importante en este caso es de que va a haber un flujo sanguíneo al cerebro, es de 750 mililitros por minuto, ¿no? Por cada carótida interna nos dice que hay un flujo de 275 mililitros por minuto, ¿no? Y por el sistema vertebrovascular es de 200, ¿no? Mililitros por minuto. Entonces, es un total de este flujo de 750. Ya, ahora, en esta imagen podemos ver, ¿no? Que acá, como ya les he explicado, existe esa bifurcación de la carótida interna, ¿no? De la carótida común por la carótida externa y la carótida interna, ¿no? Y también lo que es la bifurcación de lo que es la arteria cervical, ¿no? La arteria vertebral, que van a ver que van a pasar precisamente por al lado ven lo que son las vértebras cervicales y van a ver este agujero, los agujeros transversos que por ahí precisamente va a ir de manera oculta, se puede decir, ¿no? La arteria vertebral, ¿no? Y que a su vez esta, ¿no? Si me siguen hasta arriba, bueno, estoy un poquito con internet, pero van a ver que se va a conjuncionar y van a formar lo que es el sistema basilar, ¿no? O la arteria basilar, ¿no? Ahí está con sus nombres. Ya, ahora, la carótida interna, en el segmento cervical, vamos a tener que, bueno, es de posición lateral, asciende y luego coge una posición medial
hacia el orificio de lo que es el conducto carotídeo. Ahora, en el segmento intracavernoso, ¿no? También de lo que es la carótida interna, acá nos dice que, bueno, este segmento que ustedes ven en la figura, más o menos no se van a dar cuenta de que, ¿no? Que existe una porción cervical, una porción petrosa, ¿no? Y existen ciertos acodamientos, se le puede decir, ¿no? En la que vamos a ver el trayecto, ¿no? El trayecto de lo que es la carótida interna, ¿no? Ahora, en lo que es la carótida interna tenemos que, ¿no? Que tener, en el caso de que hablemos del segmento cerebral, ¿no? Nos dice que se inicia, ¿no? Cuando sale del seno cavernoso, ¿no? Y pasa medialmente a lo que son las apófisis clinoides anterior. Esto se dirige, nos dice, hacia arriba y atrás, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen. Y justamente la parte de la curvatura es el llamado sifón carotídeo, ¿no? Es una parte, bueno, si lo ponemos atrás, hay una parte, el doblez se puede decir, ahí, ¿no? El doblez, que es el sifón. Ustedes ven el que es el verde, ahí van a ver que el sifón carotídeo, ¿no? Ya, ahora, lo que es la carótida interna, tenemos que tener en cuenta que tiene ramas, ¿no? Las ramas, tenemos lo que es en el segmento intrapetroso e intracavernoso, me dice que van a ir a lo que es la cavidad timpánica. Pero lo más importante tal vez de esto es de este segmento cerebral, ¿no? Que tiene ramas principales, o también algunas bibliografías lo llaman ramas colaterales, y lo que son las ramas terminales, ¿no? Dentro de las ramas principales se tiene la rama oftálmica, la comunicante posterior, la coroidea anterior, la hipofisiaria superior, y lo que son ramas terminales, estamos hablando de la cerebral anterior y la cerebral media o silviana, ¿no? Se considera como la continuación de la carótida. Pero para que me pueda entender mejor, les voy a explicar en este gráfico, ¿ver? A ver, no pasa. Ya, acá. Les hablé de lo que son las ramas terminales. Tenemos acá las ramas terminales, tenemos la cerebral media, ¿no? La cerebral media, la cerebral media ¿no? Y la cerebral anterior. Bueno, ahí está. Esta, por ejemplo, la que estoy señalando es la cerebral media, no esta, la que estoy señalando con la flechita. Y esta es la cerebral anterior, ¿no? En lo que son las colaterales, ¿no? Tenemos la arteria oftálmica. La arteria oftálmica precisamente es esta, ¿no? Van a disculpar, compañeros, que estoy con internet muy, muy malo, ¿ya? Y el cual está dentro de lo que son las ramas colaterales. Vamos a ver que también al otro lado hay una rama pequeñita, esa es la arteria, la coroidea, ¿no? Me dice que esta arteria coroidea va a ir lo que es al plexo coroideo del ventrículo lateral, ¿no? Esto va a ayudar incluso a crear lo que es el líquido cefalorraquídeo, también irrigará lo que es el cuerpo geniculado lateral del tálamo, parte de la cápsula interna, ¿no? Asimismo del pie pendicular del mesencéfalo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta arteria pequeña, esta pequeñita justamente, se puede obstruir, ¿no? Dicen que es el síndrome de las H's, ¿no? El síndrome de las H's, ¿no? La que nos va a decir, nos va a producir una hemianopsia, una hemiparesia y una hemianestesia, ¿no? Ahora, también tenemos lo que es la comunicante posterior. La comunicante posterior es la que precisamente va a formar algo muy importante, es parte del polígono de Willis, ¿no? El cual lo voy a esquematizar más adelante. Pero más o menos para que tengamos una idea, ¿no? Bueno, acá les hago mención, ¿no? Lo que ya les he dicho, no les he hecho mención de esa pequeña arteria, ¿no? La arteria coroidea anterior, ¿no? En la que nos dice que es la rama de la carótida interna, ingresa por la hendidura cerebral de Bichat, ¿no? Tiene dos porciones, una porción cisternal y otra ventricular, el cual vamos a ver que va a irrigar la porción cisternal va a irrigar lo que son las cintillas ópticas, el metatálamo,
sobre todo el cuerpo geniculado lateral, ¿no? Y lo que es la porción ventricular, lo que va a hacerse cargo de los plexos coroideos, la porción posterior del tálamo, cuerpo y cola del núcleo caudado, ¿no? El núcleo amigdalino, el húmero del hipocampo y la cápsula interna. Ahora, el sistema vértebro-basilar, ¿no? Ya, el sistema vértebro-basilar o sistema posterior, ¿no? Este sistema nos dice que ingresa por el agujero magno, ¿no? Atraviesa ¿no? El ligamento occipitoatloideo posterior y la dura madre, ¿no? Aparece en la fosa posterior y se dirige a lo que es arriba, adelante y adentro por la cara lateral del bulbo, ¿no? Y a nivel del surco bulbo protuberencial y se unen formando lo que es el tronco basilar. Ahora, esta área vertebral tiene ramas, ¿no? Todo lo que les estoy diciendo ahorita lo vamos a esquematizar en lo que es el polígono de Willis, ¿no? Ahí van a ver que está muy claro, pero más o menos ya para que, ¿no? Tengan una idea. Esta arteria vertebral tiene ramas, ¿no? Tiene una rama espinal anterior, una rama espinal posterior, ¿no? Tiene la cerebelosa posterior inferior, que, bueno, es algo como PICA, ¿no? Bueno, es un acrónimo. La meninge posterior, las arterias radiculares y las ramas perforantes para el bulbo. Bueno, acá tenemos lo que es el polígono de Willis, ¿no? Este polígono de Willis es un circuito muy, muy importante, ¿no? En lo que es la irrigación cerebral. Es un anillo arterial anastomótico entre lo que es el sistema carotídeo, ¿no? Estamos hablando de la carótida, específicamente de la carótida interna, y de lo que es el sistema vertebrovascular, ¿no? A nivel de lo que es la base del cerebro, rodea el quiasma óptico, el túbulo cinerio y los cuerpos mamilares, ¿no? Abajo rodea lo que es la silla turca, especialmente nos ubicamos en la silla turca, en lo que es la base del cerebro, ¿no? Para ubicarlo exactamente, ¿no? A este polígono de Willis, y se constituye como el distribuidor central de lo que es la irrigación sanguínea, ¿no? Entonces, empezando, ¿no? Por la parte, ¿no? Inferior, tenemos acá lo que les decía, las arterias vertebrales, ¿no? Ambas se van a conjuncionar, ¿no? Y van a dar lo que es la arteria basilar, ¿no? Pero antes la arteria vertebral, ¿no? Va a dar rama a lo que es la arteria cerebelosa inferior, ¿no? Inferior posterior, que es la pica, ¿no? Posteriormente va a dar, ¿no? Lo que es origen a lo que es la arteria cerebelosa inferior anterior, que lo conocen como AICA, y luego va a dar lo que es la arteria cerebelosa superior, que lo conoce, bueno, para memotecnia como SUCA. Entonces, una pregunta que hacen mucho y es de anatomía es, ¿qué arterias son las que irrigan el cerebelo? Son la pica, la AICA y la SUCA, ¿no? Justamente son tres principales arterias que van a irrigar el cerebelo. Asimismo, en la parte de la arteria basilar tiene lo que son las arterias del puente, ¿no? Las que precisamente son arterias penetrantes, como pueden ver ahí, ¿no? Y al final esta arteria basilar va a acabar en lo que son la arteria cerebral posterior, ¿no? Ambos lados. Y de estas van a nacer lo que son las arterias comunicantes, ¿no? Ahí pueden ver, son dos arterias comunicantes, acá al lado. Y el círculo y el polígono de Willis se complementan con lo que es la arteria carótida interna. Recordemos, como les he dicho, la arteria carótida interna, ¿no? Ambos lados, ¿no? Tiene una rama oftálmica y tiene una arteria coroidea anterior, ¿no? Esa pequeñita que les dice ver. Y la parte de adelante está lo que es la arteria, esta, ¿no? Ahí pueden ver el nombre. Está la arteria cerebral anterior. Y ambas arterias cerebrales anteriores se van a unir por lo que es la arteria comunicante anterior, ¿no? De tal forma que ustedes ven que va a formar todo un ciclo, ¿no? Todo un círculo, un polígono. Ahora, esto es muy importante porque imaginemos que, digamos, a este nivel haya una obstrucción, ¿no? ¿Qué va a pasar? La parte ¿no? que supuestamente va a irrigar, la parte que te podría irrigar a esta arteria cerebral, ¿no? Ya sea derecha o izquierda, para poner un ejemplo, va a ser asumida por la otra, ¿no? Por la otra arteria cerebral anterior. Entonces, por eso es que es muy importante, ¿no? Este polígono de Willis. Ahora, este polígono de Willis
no está formado, como les he dicho, por el sistema carotídeo, el sistema vertebrovascular. Podemos ver ahí, en la que, ¿no? Por los colores, si nos guiamos, ¿no? Este lado está formado por lo que es la carótida interna derecha, el otro lado por la carótida interna izquierda, ¿no? Este lado por la arteria vertebral derecha y por la arteria vertebral izquierda, ¿no? Es todo un conjunto que al final, ¿no? Cumple una función muy importante en lo que es la irrigación cerebral. Ahora, yendo un poquito ya a las arterias principales, las tres, ¿no? Las que tenemos, la arteria arterial posterior, media y anterior, son precisamente estas partes del cerebro que van a irrigar, ¿no? Podemos esquematizar, o sea, podemos ver en el esquema acá, ¿no? Anterior, ¿no? Es esta parte, la parte, ¿no? Se puede decir, bueno, esta es la arteria cerebral anterior, que va a irrigar esta parte, ¿no? La parte se puede decir externa. La arteria medial, está preocuparse de esta parte, ¿no? Y por el lado posterior, vamos a ver eso, ¿no? Y yendo un poquito ya con los colores, ¿no? Vamos a ver que acá, ¿no? Igual va a estar esquematizado. Y lógicamente que la arteria carótida media, ¿no? O mediana o de Silviana también, va a discurrir justamente por este, ¿no? Por el circo y va a comenzar a irrigar todas estas partes, ¿no? Este esquema es un poquito más o menos para que nos ubiquemos todos, ¿no? Y podamos darnos cuenta por los colores qué es lo que ubica, ¿no? Qué arteria va a estar a cargo de estas respectivas zonas. Ahora, empecemos por la arteria cerebral anterior, ¿no? Tenemos acá el polígono de Willis, si nos podemos ubicar, ¿no? Polígono de Willis, ¿no? Acá tenemos lo que es la arteria cerebral media, ¿no? Ilustramos, y justamente, ¿no? Se va a ir por lo que es el conducto ¿no? De Silvio. Y lo que es la arteria, esta, ¿no? La que es justamente ahorita el título, la arteria cerebral anterior, ¿no? Van a ver que va a ir a esta zona, ¿no? Justamente va a bordear lo que es el cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, ¿no? Nace el lateral del quiasma óptico, ¿no? Va hacia adelante en la cisura interhemisférica y se aproxima entre sí, ¿no? Y se une porque es la arteria comunicante anterior, ¿no? La que está acá. Y rodea el cuerpo calloso, ¿no? Ubicándose en la cara interna del hemisferio y termina como arteria pericallosa a nivel del rodete, ¿no? Que les voy a mostrar más adelante. Ya, ahora, esto es el mismo esquema, pero ya con nominaciones, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Esta justamente es la rodilla del cuerpo calloso, ¿no? El cual se puede ver acá, ¿no? En la división. Ahora, la arteria cerebral anterior de un corte sagital, ¿no? Podemos ver acá, ¿no? Cómo está distribuido, ¿no? En la que tiene ramas de distribución cortical, tiene 4 ramas, la frontal o inferior, o fronto-orbitaria, una frontal interna, anterior o frontopolar, una arteria callosa marginal, ¿no? A y B, podemos ver ahí, y una pericallosa, ¿no? La 4. Alguna biografía dicen que, bueno, esta no hay, pero en la que he cogido, sí, ¿no? Ahora, para que me pueda explicar un poquito más, vamos a ir a esta imagen, ¿ya? En la que, se puede ver acá, ¿no? Se puede ver acá que la anterior, que la arteria acá, estamos ubicándonos, que la arteria carótida, la arteria cerebral anterior, ¿no? Se puede ubicar acá, que tiene acá cortante lo que es la comunicante, ¿no? Entonces, este es el lado derecho, ¿no? Podemos estar ubicarnos derecho. Pero antes de este, tiene la primera ramita, se puede decir, de la arteria cerebral anterior, que es la de Heumner, ¿no? Esta ramita, ¿no? Después nos vamos a ubicar la arteria comunicante y siguiendo el trayecto vamos a tener, ¿no? Vamos a tener lo que es la órbita frontal medial, ¿no? Posteriormente vamos a continuar, ¿no? Y vamos a tener lo que es la arteria del polo frontal, como pueden ver en la imagen, ¿no? Y continuando, vamos a tener lo que es la arteria callo-marginal, ¿no? Esta, que precisamente, si ustedes dan cuenta, está en la rodilla, ¿no? Del cuerpo calloso, ese nivel, rodeando la rodilla del cuerpo calloso. Pero, bueno, y esta tiene sus ramas, ¿no? Tenemos acá la arteria calloso-marginal anterior, media y posterior.
¿no? Y tenemos también, continuando el trayecto, ¿no?, de esta arteria calloso marginal, tenemos lo que son las ramas prelobulio paracentral, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? Se puede ver en la imagen, ¿no? Y continúa, lo dice acá, continúa esta rama arterial anterior, continúa, ven, si sigue el trayecto, y va a continuar y va a dar lo que es el rama, lo que es la arteria precuneal, ¿no? Ya, la precuneal, ¿no? ¿Qué es esta? Entonces aquí acaba, ¿no? Acá acaba. No completa, no dice que no completa, ¿no?, todo lo que es el cuerpo calloso. Y acaba, ¿no?, esta arteria acá, la parte de la arteria precuneal. Ahora, ¿qué sectores van a irrigar esta arteria cerebral anterior? ¿No? Nos dice que va a irrigar lo que es la cara interna de todo el lóbulo frontal y parte del parietal, parte de la cara inferior del lóbulo frontal, el borde superior, ¿no?, del cerebro. Hemos visto la imagen, por los colorcitos, ¿no? Va a irrigar lo que es la franja superior de la cara externa del lóbulo frontal. Específicamente estamos hablando de la zona 6, 8, 9, 10 y 11, y lo que es la franja superior del lóbulo parietal, ¿no? Todos esos sectores están a cargo de lo que es la arteria cerebral anterior. Ahora, en lo que es la arteria cerebral media o silviana, ¿no?, dentro de las características es una continuación, o dice, de la carótida interna, ¿no? Pasa por el origen, ¿no?, de lo que es la cisura de Silvia o silviana, por eso lleva su nombre, arteria cerebral medio silviana, porque precisamente está por ahí. Y es la de mayor calibre y es una de las arterias más complejas, ¿no? Un poquito, tal vez, para mí también es un poquito dificultoso, ¿no?, poder tratar de reconocer las ramas 2, pero bueno, tenemos que hablar de ella, ¿no? Una imagen acá podemos ver, ¿no?, la arteria cerebral media, la que podemos ver en imagen. Ya, ahora, acá está, ¿no? La arteria cerebral media es esta, ¿no? Precisamente es esta, arteria carótida interna, ¿no? Ahí está la arteria carótida media, ¿no? Pero antes de que continúe su trayecto, da unas pequeñas ramitas, ¿no? Unas pequeñas ramas, esta media, ¿no? Que son las arterias centrales anterolaterales, lentículo estriadas las llaman, ¿no? Están ahí con su nombrecito, para que puedan darse una idea. Entonces, toda esta zona está irrigada por lo que es la arteria cerebral media, ¿no? Y también esto va a irrigar una parte, ¿no?, lo que es el cuerpo estriado, los núcleos caudado y lentiforme, ¿no? Entonces, porque se nos puede quedar tal vez grabado de que la arteria cerebral media se va a encargar, ¿no?, de esta irrigación, de esta zona. Y posteriormente, lógicamente, se va a dividir en dos, ¿no? En dos ramas. Lo vamos a ver acá y lo vamos a ver en el siguiente imagen. Bueno, nos dice acá que la arteria cerebral media o silviana aparece entre los lóbulos de la ínsula y temporal, ¿no? Podemos ver ahí, está separado por un forcet y se puede visualizar. Aquí está, ¿no? Ahora, esta arteria, ¿no?, que hemos visto, se ha dividido en dos. Y tenemos acá una rama superior y una rama inferior. Si vamos acá, le he puesto 6, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene precisamente 6 ramas, ¿no? Bueno, tiene una rama temporal anterior, podemos ver acá, decía, una rama temporal con flechas, ¿no? Tiene una rama temporal media, ¿no? Una rama temporal media y tiene una rama temporal posterior, ¿no? Son 3 ramas de esta arteria cerebral media, ¿no? Asimismo, esta rama va a tener, si ustedes ven, continúa el trayecto, va a tener esta continuación, la rama angular, ¿no? Esta rama angular, lo que leí es muy importante. ¿Por qué? Porque si esta se va a obstruir, ¿no?, esta rama angular nos va a dar el síndrome de Hertzmann, ¿no? Hertzmann, que es un deterioro cognitivo cuando ha habido un hijo a nivel de esta rama. Ahora, también se tiene lo que es la rama de la arteria parietal posterior, ¿no? Y la rama, ven acá, esta rama del surco postcentral, que es la arteria parietal anterior, ¿no? Esta, ¿se dan cuenta? De esta rama inferior, hacen 6, ¿no? Entonces, para recordar, rama temporal anterior, rama temporal media, rama temporal posterior, la rama angular, la rama parietal posterior y lo que es la arteria parietal anterior, ¿no?, que precisamente pasa por el surco postcentral, ¿no? Ahí está. Entonces son 6 ramas del lóbulo de la rama inferior.
Y en la rama superior lo dice, como podemos ver acá, ¿no? Vamos a ver y nos vamos a guiar. Y precisamente acá está lo que es la rama rolándica, ¿no? Rolándica. Justamente esa arteria del surco central, ¿no? Surco o rolándica, ¿no? Como lo conocemos algunos. También tiene lo que es el área del surco precentral o prerolándica, que está acá, ¿no? Y esta rama, ¿no? Arteria del surco prefrontal, ¿no? Serían tres y faltaría esta, ¿no? Que es la órbita frontal lateral. Entonces tiene cuatro, la arteria medial, medial en la parte superior y seis en la parte inferior. Ahora, ¿a qué arterias, a qué zonas o a qué regiones va a irrigar esta arteria cerebral media? Vamos a tener que va a irrigar la área premotora y motora, al área somatoestética, disculpe, al área auditiva de Hedge, ¿no? Al área olfatoria, áreas de Wernicke, Broca, opercular, angular y supramarginal. Ahora, también se tiene lo que son las ramas profundas de cerebral media, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de lo que es la estrella lateral o de Charcot, ¿no? Acá irriga lo que es el extremo anterior del brazo anterior y todo el brazo posterior de la cápsula interna. Cabeza y cuerpo del núcleo caudado, el globus pallidum, la cápsula externa, el claustro guantemuro, y lo que va a producir esto, ¿no? En caso de que haya sangrado de esta arteria lateral o de Charcot, desenlace mortal o hemiplegia, ¿no? Ahora, hemos cogido la arteria, ¿no? Anterior media, ahora tocaría la posterior, ¿no? La posterior, igual como les he explicado en lo que es el polígono de Willis, ¿no? Es la bifurcación del tronco basilar, ¿no? Han visto que ha ido a ambos lados, ¿no? Y nos dice que acá rodea lo que es el pedúnculo cerebral, para terminar al final en lo que es la quinta circunvolución cerebral, ¿no? Nace lo que es la hendidura de Bichat, ¿no? Se dirige, ¿no? Bueno, esta arteria va por la hendidura de Bichat, ¿no? Se dirige a lo que es la cuña occipital, donde termina, al final vamos a ver en el esquema, en lo que es la arteria calcarina. Ese es el tramo final de esta arteria cerebral posterior. Ahora, ¿qué ramas tiene, no? Tiene también un montón de ramas, como podemos ver acá, ¿no? Tiene ramas superficiales, acá estamos hablando, no están enumeradas en este caso, una arteria cerebral posterior, postcomunicante, nos hablan de las ramas dorsales, el cuerpo calloso, ¿no? Todas están numeradas, ¿no? Para que me puedan seguir. La arteria occipital medial, ¿no? La arteria parietal. La arteria parietoccipital, la 5, ¿no? La arteria calcarina, la 6, justamente lo que dice, donde acaba, ¿no? La 7, la arteria occipital lateral. La 8, las ramas occipitotemporales. La 9, la arteria temporal anterior y la arteria temporal posterior. Acá un poquito esquematizó un poquito mejor para que me puedan entender un poquito, ¿no? Como ya sabemos acá, está con lo que es la arteria, está ahí indicado, ¿no? Arteria cerebral posterior derecha, ¿no? En este caso la derecha. Y vamos a ver, ¿no? Que acá va a estar lo que es la arteria comunicante posterior, ¿no? Y de aquí justamente van a nacer, ¿no? Estas ramas, ¿no? Esta. La rama temporal anterior, la rama temporal posterior, ¿no? Y continúa su trayecto en lo que es la rama occipital medial, ¿no? Y si se dan cuenta, ahí continúa. Y de ahí, de esta arteria occipital medial, van a nacer dos ramas, ¿no? Lo que es la rama parieto-occipital, que está justamente a nivel de la cisura parieto-occipital, y lo que es la rama calcarina, ¿no? La que le dije que ahí va a acabar, ¿no? En su trayecto de lo que es la arteria cerebral posterior. Y asimismo, tiene otra rama, el cual es la rama dorsal para el cuerpo calloso. Y como se da cuenta, les dije que de la rama anterior no llegaba hasta esta zona, y justamente con esta rama dorsal del cuerpo calloso, que pertenece a la arteria cerebral posterior, no llega a unirse, ¿no? Y ahí podemos ver que al final van a cubrir todo lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Entre la anterior y la posterior, entre ambas ramas arteriales. Bueno, acá tenemos una imagen en la que, bueno, se saca lo que es la masa encefálica y podemos ver un poquito más, ¿no? Cómo va su trayecto, ¿no? Y lógicamente enumerado, ¿no? Estamos acá por la 6, que es la arteria cerebral posterior, arterias penetrantes del tálamo anterior y posterior, ¿no?
La 8, ¿no? Las arterias coroidales posteromedial lateral. La 9, la arteria occipital media, ¿no? La 10, la arteria parieto-occipital, ¿no? El ejemplo sí se ve, ¿lo he visto? La 11, la última, donde acaba la posterior, que es la arteria calcarina. La 12, lo que es la arteria temporo-occipital, y las 13, la arteria temporal, ¿no? Ahora, existen ramas profundas también, ¿no? Dice, de lo que son la cerebral posterior. Aquí estamos hablando más que todo de lo que son las arterias interpedunculares o pedículo retromamilares. No, esto va a encargarse de irrigar lo que es el hipotálamo posterior, núcleo medial y lateral del tálamo, pie del pedúnculo cerebral, locus, níger, el núcleo rojo y región subtalámica, ¿no? También tenemos lo que son arterias cuadrigéminas y coroideas posteriores. Acá se va a encargar lo que son la irrigación de los tubérculos cuadrigéminos, el cuerpo geniculado externo, el pulminar, el plexo coroideo del tercer ventrículo, y lo que son las ramas talamogeniculares, ¿no? Este va a ser cargo de lo que es el cuerpo geniculado interno, el núcleo ventrolateral del tálamo. Ahora, tenemos lo que es la arteria comunicante posterior, ¿no? ¿Por qué es importante esta, no? Porque también va a cumplir un papel muy importante, ya que tiene ramas, ¿no? Podemos ver acá, están enumeradas acá, ¿no? La 4 tiene ramas estriadas posteriores, tiene una arteria insular, lógicamente que va a ser insular, tiene lo que es el 6, ¿no? Una arteria pálido estriada, y 7, ¿no? Que son la tálamo perforante, ¿no? Como podemos ver en el mapa. Ahora, una zona muy importante también es esta, ¿no? La que es la irrigación arterial del cuerpo estriado, en la que vamos a tener, ¿no? La irrigación del núcleo caudado, el globus pálido y el putamen, ¿no? El cual va a estar, lógicamente, por sus respectivas arterias. Primero tenemos la arteria anteromedial de la cabeza, ¿no? Que va a estar a cargo esto de lo que es la arteria estriada medial o de Houtberg, ¿no? Les he hecho, no les de antes les indiqué justamente que esta van a ser de lo que es de la primera rama de la arteria cerebral anterior, ¿no? Y la estriada lateral de Charcot se va a encargar ¿no? de la irrigación de la cabeza, la coroidea lateral accesoria del cuerpo del núcleo caudado, la coroidea anterior de la cola del núcleo caudado y caudal del putamen, ¿no? El globus pallidum también va a tener sus arterias, ¿no? Que lo van a irrigar. Le estamos hablando del segmento lateral, de la estriada lateral y la coroidea anterior, y el segmento medial del globus por la coroidea anterior y comunicante posterior. Y el putamen está irrigado por lo que es la arteria estriada medial o de Houtberg también, ¿no? Esta. Y la parte posterior por la coroidea anterior, ¿no? Es la irrigación de ellos. Ahora, la irrigación nos dice de la cápsula interna, ¿no? Esto también va a estar de acuerdo, ¿no? A qué brazo. Por ejemplo, el brazo anterior, de la mitad anterior por la estriada lateral de Charcot, la mitad posterior por la estriada medial o de Houtberg, ¿no? La rodilla directamente por las ramas directas de la carótida interna, y el brazo posterior de la cápsula interna por lo que es la estriada lateral de Houtberg y la coroidea anterior por el brazo posterior retrolenticular. Ahora, la irrigación de lo que es el arterial del tálamo. Esto va a estar dado por lo que son 5, ¿no? 5 arterias. La arteria comunicante posterior, la arteria perforante del tálamo, la arteria cerebral posterior, la arteria talamogenicular y la arteria coroidea posterior, ¿no? Y vamos a ver que estas están, ¿no? Debidamente, ¿no? Señaladas de lo que se ha mostrado, ¿no? Para podernos ubicar. Ahora, también, bueno, es parte, ¿no? La irrigación arterial del mesencéfalo, ¿no? Acá vamos a tener lo que son las arterias paramedianas, las circunferenciales cortas y las arterias circunferenciales largas, ¿no? Nacen las paramedianas, van a ser lo que es la arteria cerebral posterior y comunicante posterior, ¿no? Y lo que va acá, ¿no? El complejo del tercer par, el fascículo longitudinal medial de la sustancia negra y el pie de los pedúnculos cerebrales. Lo que es las circunferenciales cortas va a provenir del plexo interpendicular y porciones proximales de la cerebral posterior y cerebelosa superior, ¿no? Acá vamos a estar abordando lo que es el locus níger, la calota mesencéfalica y el núcleo rojo. Y las circunferenciales largas, ¿no? Que nacen de la cerebelosa superior y cerebral posterior, ¿no? Tubérculos cuadrigéminos, ¿no? Ahora, la irrigación de la protuberancia también es parte, también está irrigado, ¿no?
arterias que provienen, dice, del tronco basilar y la cerebelosa superior. Acá tenemos, ¿no? Como pueden ver en la imagen, las arterias paramedianas, las arterias circunferenciales cortas, ¿no? Que van a irrigar lo que es la parte anterolateral, y las arterias circunferenciales largas, ¿no? Pasan lateralmente sobre la cara anterior de la protuberancia y se dice anastomosa con la cerebelosa anterior interior, que es la pica, ¿no? La irrigación arterial del bulbo, ¿no? Va a estar dado específicamente, ¿no? No dice que está irrigado por la arteria vertebral, ¿no? O más de lo, bueno, o más, ¿no? De lo que es la arteria espinal anterior, ¿no? Espinal posterior y cerebelosa posterior, ¿no? Tenemos acá tres, ¿no? Tres principales, que es la arteria espinal anterior, ¿no? Las arterias espinales posteriores y la arteria cerebelosa posterior interior, ¿no? Y con sus respectivos, con los respectivas zonas donde van a irrigar, ¿no? Ahora, esto que bueno, que se pone bastante énfasis en la biografía, es acerca de la arteria cerebelosa, ¿no? Acá justamente lo que les hablaba, ¿no? Acerca de lo que es las arterias cerebelosas, se originan en el sistema vértebro-basilar, ¿no? Y justamente la arteria, la irrigación del cerebelo va a estar de estas, ¿no? Para que nos podamos recordar, ¿no? La pica, la ica y la suca, ¿no? Significa, ¿no? La suca es la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anterior inferior y la arteria cerebelosa posterior inferior, ¿no? Esto siempre preguntan, ¿no? En anatomía, entonces por eso es que pone énfasis, ¿no? Como está la hemotecnia, que son tres. ¿No? La suca, podemos ver acá, ¿no? Que es la arteria cerebral, ¿no? Vamos, de retroceso arteria cerebral superior. Nos dice que nace en el segmento superior del tronco basilar, ¿no? Y contornea lo que es el pedúnculo cerebral. Va a irrigar el lóbulo anterior del cerebelo, el declive, el lobulillo cuadrilátero posterior, el túber, y la parte del lobulillo semilunar superior. El AICA, ¿no? Que es la arteria cerebelosa anterior, inferior anterior, ¿no? Que origina el segmento inferior del tronco basilar, ¿no? Esto va a irrigar lo que es la calota protuberencial, lo que es la cara inferior del cerebelo, la pirámide, ¿no? El flóculo y lo que es el núcleo dentado. Y la pica, ¿no? Que es la arteria cerebelosa inferior posterior, que es rama de la arteria vertebral también, no, los tres son ramas, ¿no? Y llega a lo que es la arteria inferior del cerebelo, ¿no? Supongo que no es, ¿no? Inferior. Esto va a irrigar la úvula, el nódulo, la amígdala, los núcleos globoso y emboliforme, completa la parte inferior lateral del hemisferio cerebeloso, ¿no? Esos tres, ¿no? Para recordarnos, pica, aica y suca, ¿no? Bueno, eso sería, doctora, lo que ha hecho la revisión de irrigación arterial. Bueno, Iván, la exposición está muy buena, ¿no? Se ha dado a conocer todo lo que es la irrigación arterial. Esto va a ser importante cuando toquemos la parte de hemorragias intercerebrales para poder ubicar los niveles y más o menos las ramas. Bueno, Iván, está muy bien la división y todo lo demás, pero actualmente ya hemos cambiado lo que es la nominación. No es que hayamos cambiado, sino que para poder ubicar mejor, ¿no? Las arterias y de esa manera poder ver en qué niveles estamos. Actualmente se ha dividido por segmentos. Es así, por ejemplo, la arteria cerebral anterior. ¿Cuántos segmentos tiene? ¿Algún voluntario? La arteria cerebral anterior, ¿cuántos segmentos tiene? ¿Algún voluntario? ¿Con quién me estoy comunicando? Con Joaquín. Joaquín, ¿cuántos segmentos tiene? 5, doctora. 5 segmentos. ¿Cuáles son? El precomunicante, a ver, el proceso precomunicante, el A2 es ¿Pueden visualizar? ¿Visualizan todos?
Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, esta es la clasificación en la cual esto nos permite bastante, o sea, está muy bien, ¿no? Cada arteria tiene un nombre específico y de esa manera, para no llevar a confusión, actualmente se ha dividido por segmentos, por ejemplo, el segmento A1, el segmento A2, A3 y así sucesivamente hasta llegar hasta el A5. Así como tu compañero lo ha descrito, ¿no? El segmento A1, donde nace a nivel de la bifurcación de la carótida interna y esta se continúa hasta donde nace la rama de la arteria comunicante anterior. Entonces, el segmento 1 viene a ser desde su nacimiento hasta la comunicante anterior. A partir de la comunicante anterior y se ubica debajo del cuerpo calloso, viene a ser la A2, ¿ya? Subcalloso o infracalloso, tal como acá se menciona. A2, infracalloso. La A3 nace debajo del cuerpo calloso y se ubica por delante, entonces es el segmento precalloso, ¿okay? Y luego tenemos la A4 que nace una vez que termina la rodilla del cuerpo calloso, hasta un nivel donde más o menos tiene una coincidencia con la sutura coronal. Y posterior a ello nace la A5, que viene a ser, ¿qué arteria? ¿Cómo se llama esta arteria? Callosa. Y tenemos también a la arteria calloso marginal, que muy bien lo ha descrito con sus ramas anterior y posterior. ¿Ya? Iván. Entonces queda como tarea averiguar los segmentos, y así como acá puedes ver la división así por segmentos. La arteria cerebral media también tiene su división. M1, M2, M3, M4. La arteria cerebral posterior, lo propio, tiene su división. Entonces, eso va a quedar pendiente porque está muy bien toda la exposición, sino que faltaría solamente ampliar un poco sobre la división. ¿Ok? Iván, ¿me Ya, escuchas? sí, doctora, sí, perfecto, lo escucho. Doctora, justamente, sí, justamente traté de comunicarme con usted para que me pueda alcanzar la última biografía. Uh-huh. Bueno, no se pudo esto, doctora, pero sí, lo voy a buscar, no se preocupe, doctora. Ya, y si gustas te alcanzo la bibliografía, no hay ningún inconveniente, Iván, para que puedas exponer. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, justamente pregunté a mis compañeros de semestres anteriores, les había dado, dice, un libro, pero los había subido al lado de virtual, pero para nosotros no sé qué libro utilizaremos, doctora. El Sería Greenberg bueno que nos comparta. está en vuestro sílabus, el Greenberg. Es del Greenberg, les he pasado el Greenberg a vuestros compañeros. Y otra, entonces, lo compartiremos entre los compañeros en todo caso. Ya, está bien, te voy a compartir entonces el Greenberg, donde está. Gracias, doctora, gracias. Ya, muy bien. Okay. Bien, ahora vamos a ver lo que es la circulación venosa. Está bien, doctora, yo lo voy a compartir. Listo. Si se visualiza, Edith, adelante. Doctora, disculpe, mi audio estaba apagado. ¿Ahora sí me puede escuchar? Sí, así es. Ya, está bien. Buenas tardes, doctora y compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre el sistema venoso central. Cerebral.
Bueno, para comenzar quisiera dar un punto en general de las venas centrales. Este es un esquema que encontré que me pareció bastante didáctico. Entonces, primero tenemos a los senos venosos durales, que se van a dividir entre mediales y posteriores. Entre ellos tenemos al seno sagital superior, al seno sagital inferior, al seno recto, que es este de acá, y a la confluencia de los senos, que es este de acá. Y posterior inferiores tenemos al seno transverso, al seno sigmoideo y al seno occipital, que es este de acá. Ya. Para comenzar con las venas cerebrales, tenemos las venas cerebrales superiores, que van a ser las venas prefrontales, las venas frontales y las venas parietales. Después tenemos a las venas temporales, que van a ser las venas occipitales, son los que están de azul. Perdón, no lo mencioné. Los de verde son los gruesos, son los senos, y los de azul son las venas superficiales. La vena cerebral media superficial se va a dividir en venas cerebrales inferiores, vena del uncus, venas orbitarias y venas temporales. Entre las venas anastomóticas, para recalcar de que las venas anastomóticas, el sistema venoso tiene un sistema anastomótico diferente al de las arterias. Este es más desarrollado. Entonces vamos a tener a la vena anastomótica superior, vena anastomótica inferior, seno marginal, seno petroso superior, seno petroso inferior y el plexo basilar. Y por último tenemos a las anteroinferiores, que va a ser el seno cavernoso, que se va a dividir en seno intercavernoso anterior y posterior, y el seno esfenoparietal. Ya. Y entre las venas profundas del cerebro, que van a ser las que están de celestito, vamos a tener a la vena cerebral anterior, a la vena cerebral, a la vena basal, que va a tener las ramas de la vena cerebral anterior, vena cerebral profunda. Esa va a tener a las afluentes, que van a ser las insulares, a las venas talamoestriadas inferiores, vena del giro orbitario, vena ventricular inferior, vena coroidea inferior y venas pedunculares. Entre las venas internas del cerebro vamos a tener a las, que son estas, a la vena coroidea superior, a la vena talamoestriada superior, vena del septum pellucidum, las venas del ventrículo lateral y la vena posterior del cuerpo calloso. Para comenzar, el sistema venoso está conformado por las estructuras vasculares venosas que están desprovistas de válvulas y que van a efectuar el drenaje completo y sanguíneo del cerebro. El recorrido no va a ser el mismo de las arterias, debido a que tienen un recorrido más complejo y tienen una estructura también diferente, y vamos a disponer de desdoblamientos. Estas van a perforar la aracnoides y se van a disponer en un desdoblamiento de la dura madre para desembocar próximamente los senos venosos que ya les mostré. Como hemos visto, tenemos dos divisiones, que van a ser las venas superficiales y las venas profundas. Las venas superficiales van a recibir la sangre de la corteza cerebral y de la sustancia blanca adyacente, y van a transcurrir entre la vía madre y se van a anastomosar de diferentes maneras, como vamos a ver posteriormente. A eso se le denomina la variedad de configuración, debido a que las venas tienen una configuración compleja. El sentido que van a seguir las venas superficiales van a ser sentido ascendente, principalmente para desembocar en el seno sagital superior. El sentido descendente, como las venas temporales y la vena de la cerebral media superficial, que va a tener un sentido descendente o inferior. Y las venas más rostrales, que se van a dividir entre las venas mediales y posteriores. Las venas más rostrales en sí se van a abrir hacia el seno sagital superior y van a formar un ángulo abierto hacia adelante. Las mediales van a formar un ángulo recto y las posteriores van a formar un ángulo abierto hacia atrás. Estas van a desembocar en contracorriente. Las venas superficiales se van a dividir en tres grupos: grupo externo, grupo interno y en grupo externo y grupo interno. Para comenzar, las venas cerebrales superiores van a pertenecer al grupo externo, al igual que la vena cerebral media superficial y las venas anastomóticas. Las venas cerebrales superiores van a ser entre 8 a 12 venas ascendentes, que van a drenar la cara superolateral del cerebro, como podemos ver acá. Estas van a desembocar en el seno sagital superior. Ocasionalmente van a abonar a la superficie del cerebro y van a correr entre las hojas durales, entre los senos. Entre las afluentes tenemos las venas prefrontales, venas frontales, parieto-occipitales y las venas temporales, como podemos visualizar acá.
Y la vena cerebral media superficial va a tener un recorrido hacia el surco lateral o el surco de Silvio en sentido anterior. Luego va a girar hacia adentro siguiendo el borde posterior del ala menor del esfenoides y va a desembocar en el seno esfenoparietal o también directamente en el seno cavernoso. Va a drenar al seno sagital superior o al seno transverso por medio de la vena anastomótica superior y el seno transverso en menor proporción por medio de la vena anastomótica inferior. Las venas superficiales del cerebro, según su continuando, tenemos a las venas anastomóticas. Estas venas van a ser canales de comunicación entre las venas superiores e inferiores de estas. Habitualmente estas van a conectar el seno sagital con los senos cavernosos, como podemos observar acá. Entre estas tenemos a la vena anastomótica superior y la vena anastomótica inferior. La vena anastomótica superior, o también llamada la vena de Trotlat anterior, se va a extender hacia la superficie cortical y parietal y va a seguir una dirección anterior-inferior comunicando el seno sagital. Y la vena anastomótica inferior, o también llamada vena de la B o posterior, se va a extender sobre la superficie lateral del lóbulo temporal y va a llegar a una dirección posterior-inferior comunicando la vena cerebral media superficial con el seno transverso. Después tenemos el grupo interno. El grupo interno son venas que van a recoger la sangre de la cara interna del cerebro y en general van a drenar hacia el seno sagital superior directamente o se van a unir a las venas del grupo externo, ya mencionadas. También pueden terminar dentro de las venas del grupo inferior que se van a mencionar posteriormente. Dentro del grupo inferior, la vena cerebral anterior va a formar una vena importante dentro del grupo interno y sería técnicamente una de las únicas venas que va a formar el grupo interno. Esta va a drenar la corteza y se va a dirigir hacia la arteria cerebral anterior. Esta va a ser la afluente de la vena basal y va a formar parte del sistema venoso profundo y va a drenar la masa del tejido cerebral. El grupo inferior está conformado por las venas orbitarias y las venas tempoccipitales. Las venas orbitarias van a recorrer la superficie orbitaria del lóbulo frontal y se van a unir a las venas cerebrales superiores para drenar en el seno sagital superior. Y las venas temporoccipitales se van a encontrar en la superficie inferior de la corteza temporooccipital y van a comprender de tres venas: las venas temporales, las venas del uncus y la vena occipital. Estas se van a unir, estos dos o tres troncos, porque la vena occipital a veces no se une acá, van a formar un solo tronco que va a desembocar en el seno transverso. Hay una vena de gran calibre que va a rodear la cara inferior del lóbulo occipital y se va a unir a las venas temporales. Este va a tener su drenaje en el seno transverso principalmente, y en pocos casos se va a drenar en el seno petroso superior o en venas profundas del cerebro. Estas son variaciones menos importantes y que no se dan frecuentemente. Entre las venas profundas del cerebro tenemos que estas van a drenar principalmente el espesor del tejido cerebral y se van a disponer en dos sistemas. El primer sistema son las venas basales y el segundo son las venas internas. Las venas basales van a transcurrir por dentro de las cisternas basales y las venas internas van a transcurrir por el velum interpositum, y ambas se van a reunir en torno a la cisterna cuadrigeminal, formando la vena cerebral o la gran vena magna o la gran vena de Galeno. Esas van a desembocar en el extremo anterior del seno recto. Las venas basales o la de Rosenthal van a recoger principalmente la sangre desde la masa encefálica. Su primera porción o su porción principal es la subaracnoidea. Esta se va a formar a nivel de la sustancia perforada anterior y va a tener una unión con las venas cerebral anterior, la vena cerebral media, profunda, olfatoria y la vena estriada inferior. Va a recorrer desde el espacio subaracnoideo, va a seguir una dirección posterior hasta por debajo de la cintilla óptica y medial y se va hacia el uncus, y de ahí va a ascender y va a rodear los dos pedúnculos cerebrales. Esta va a tener un drenaje principal en la vena cerebral magna o la de Galeno y venas cerebrales internas en su seno recto. Entre las principales afluentes tenemos a las venas cerebrales anteriores, que van a presentar el mismo trayecto de la arteria cerebral anterior. Por su tamaño suele ser muy pequeño y se va a originar en el tercio anterior de la circunvolución del cíngulo, rodeando el cuerpo calloso, y luego van a tomar una dirección posterior inferior hacia el inicio de la cisura interhemisférica y llegando así al lóbulo temporal. Después de eso se van a unir junto con la vena basal.
La vena cerebral media profunda va a tener el mismo trayecto de la arteria cerebral media, pero su recorrido de esta va a ser un poco más corto. Van a ser en la superficie del lóbulo de la ínsula y de ahí va a recibir bastantes venas tributarias. En las venas del tálamo estriadas o venas talamoestriadas inferiores se va a originar dentro del núcleo caudado y del brazo anterior de la cápsula interna. Estas van a atravesar la sustancia perforada, la sustancia perforada anterior, sí, y va a terminar drenando en la vena basal. Las venas del giro olfatorio van a tener un recorrido profundo hacia el surco olfatorio por encima de la cintilla homónima. La vena coroidea inferior se va a originar en los plexos coroideos del asta temporal del ventrículo lateral y se va a hacer visible hacia la fisura lateral del cerebro. Esta zona también se le llama hendidura de Bichat o la fisura coroidea. Las venas pedunculares son pequeñas, que van a ser procedentes de los pedúnculos cerebrales y del istmo del encéfalo y va a drenar en la vena basal. Y las venas ventriculares inferiores se van a formar a partir de la unión, ¿qué son estas? Se van a formar a partir de la unión de las venas septales del asta temporal del ventrículo lateral y van a desembocar también en las venas basales. Después tenemos a las venas internas del cerebro o las venas profundas. Estas van a tener esta también se va a llamar la vena cerebral interna o la pequeña vena de Galeno. Esta va a tener un origen en 3 vasos que van a drenar las estructuras nerviosas diferentes. Estos vasos son la vena coroidea superior, la vena talamoestriada superior y la del septum pellucidum, a nivel del agujero interventricular o el agujero de Monro. El recorrido va a ser posterior principalmente, va a ser paralelo a la línea media, en estrecha relación con las arterias coroideas posteromediales y con el plexo coroideo del tercer ventrículo. Estas van a discurrir o van a recorrer entre las 2 hojas de la tela coroidea superior en el techo del tercer ventrículo, como podemos visualizar acá. Ambas hojas en su contenido vascular van a conformar el velum interpositum, el cual va a contener el líquido cefalorraquídeo y hacia atrás se va a comunicar con la cisterna cuadrigeminal. Ambas venas se van a, la derecha y la izquierda, van a formar la gran vena cerebral entre el esplenio del cuerpo calloso y la glándula pineal. Entre sus principales ramas tenemos a la vena coroidea superior, que va a ser la vena coroidea más larga y va a discurrir entre el plexo coroideo y el ventrículo lateral. Va a terminar dentro o cerca del foramen interventricular en la vena cerebral interna o en la vena talamoestriada. La vena talamoestriada superior, o también llamada vena terminal, recorre de atrás hacia adelante el surco definido entre el tálamo y el núcleo caudado, ubicándose en la cara inferolateral del cuarto ventrículo. Y las venas del septum pellucidum van a ser 2, una anterior y una posterior. Estas se van a originar en el ángulo venoso formado por la unión de la vena talamoestriada superior. Y bueno, entre sus afluentes vamos a tener principalmente a la vena posterior del cuerpo calloso, que es una pequeña vena que va a rodear el esplenio y el cuerpo calloso y va a drenar en la vena cerebral interna. Y las venas ventriculares. Las venas ventriculares van a ser un grupo de venas subependimarias que van a transcurrir entre las paredes de los ventrículos laterales y se van a dirigir hacia la fisura coroidea, drenando las regiones adyacentes. Vamos a tener principalmente laterales y mediales. Las venas laterales o las afluentes laterales van a drenar principalmente la pared lateral y el piso del asta frontal, el cuerpo y el atrio hasta el asta occipital y el techo del asta temporal. Y las mediales van a drenar la pared medial, el techo del asta frontal, el cuerpo, el atrio, la asta occipital y el piso del asta temporal. Estas después van a atravesar la fisura coroidea y van a terminar en la vena cerebral interna. Y la gran vena magna o la gran vena de Galeno. Esta va a ser una especie de reservorio que es la que podemos, la 6, es esta, la gran vena de Galeno. Es una especie de reservorio que va a tener una forma curva de concavidad superior y se va a originar por la unión de las dos venas cerebrales internas. Esta se va a dar a nivel de la prolongación superior de la cisterna cuadrigeminal. Esta va a estar ubicada en el rodete entre el cuerpo calloso y los tubérculos cuadrigéminos. Esta va a tener 1 centímetro de longitud, como podemos observar acá,
y 0.5 centímetros de diámetro. Su recorrido es introducirse bajo la tienda del cerebelo y va a desembocar en el seno recto, aunque en ciertas ocasiones un poco por detrás del punto en que recibe el seno longitudinal inferior. Lo normal es que sea después. Drena la sangre venosa de las estructuras internas del cerebro, entre ellas los núcleos de la base, cápsula interna, centros ovales, paredes ventriculares y los plexos coroideos. Su drenaje va a ser en las venas cerebrales internas, las venas basales, las venas cuneolímbicas, que van a llevar la sangre del cúneo y la circunvolución del cuerpo callado, las pequeñas venas cerebelosas, que van a proceder del vermis y la cara superior del cerebelo, y las pequeñas venas ascendentes provenientes de los tubérculos cuadrigéminos. Y acá podemos ver una imagen que es una venografía en el que podemos ver las venas principales ya mencionadas, entre ellas la vena interna, la vena basal, que es la 2, la vena interna es esta, la vena cerebral magna, que es esta, la que acabamos de ver acá, el seno recto, que es la vena anastomótica superior, la vena parietal, que es esta, la vena frontal, que es esta, el seno sagital superior y el seno sigmoideo. Como mencioné anteriormente, la anastomosis de las venas del cerebro van a ser bastante diferentes a las de las arterias, debido a que estas van a formar un gran sistema mucho más desarrollado que las arterias no tienen. Esto se da para compensarse en caso de obliteración de alguna de ellas, por lo cual no va a haber muchos problemas venosos cerebrales en salud o en emergencia. Entre las primeras anastomosis tenemos las anastomosis entre las venas extracraneales e intracraneales. Estas van a ser emisarias y van a atravesar los orificios craneales y van a establecer conexiones entre los senos venosos y las venas extracraneales. Las venas diploicas, va a ser entre las emisarias y las diploicas. Las diploicas van a ocupar los conductos homónimos en algunos huesos del cráneo, y ambas van a comunicar las venas meningeas, los senos venosos y las venas del cuero cabelludo. La anastomosis entre los senos venosos se va a dar mediante venas anastomóticas llamadas superior e inferior. Estas van a formar dos canales venosos derecha e izquierda dispuestos a la superficie externa del cerebro, que van a posibilitar la conexión entre el seno sagital superior y el seno transverso. A veces la vena anastomótica superior se une a la vena cerebral media superficial y termina en el seno cavernoso, pero esto es poco frecuente. La anastomosis entre las venas superficiales van a ser a través de las circunvoluciones, de las venas de las circunvoluciones, que van a transcurrir entre la pía madre. Las primeras van a cruzar transversalmente de lado a lado la superficie visible de las circunvoluciones, y las segundas, que son más desarrolladas, se van a ocultar dentro de los surcos. La anastomosis de las venas del cerebro, las secundarias o las menos importantes, tenemos a las anastomosis entre venas profundas, entre las venas superficiales y profundas, y entre los dos hemisferios cerebrales. Las venas profundas van a ser entre las venas talamoestriadas superiores, que van a drenar la vena cerebral interna, y entre las venas talamoestriadas inferiores. Estas van a desembocar en la vena basal, como ya hemos visto. Las venas ventriculares laterales y mediales van a formar un solo tronco a nivel de la fisura coroidea, y luego van a drenar en las venas cerebrales internas y basales. La anastomosis entre las venas profundas y superficiales va a ser a través de vasos venosos procedentes de las circunvoluciones, que van a anastomosar en el centro oval con vasos provenientes del sistema venoso cerebral interno. Y la anastomosis entre ambos hemisferios va a ser por encima del cuerpo calloso en la base del cerebro. La vena interhemisférica va a recorrer por encima del cuerpo calloso de delante hacia atrás, desembocando en el seno sagital inferior. Y esta generalmente va a ser una estructura impar y va a drenar a las superficies internas de los hemisferios cerebrales, que van a estar próximos a la rodilla del cuerpo calloso. El polígono venoso de la base va a tener una disposición similar a las del polígono arterial. Esta va a ser venas que van a estar en la base del cerebro y van a establecer un sistema anastomótico homólogo al círculo arterial cerebral, que ya explicó mi compañero anteriormente. Ese es el arterial. Para guiarnos, como les dije, va a ser homólogo. Y acá podemos ver de azul las venas. Las venas de la base del cerebro van a establecer un sistema anastomótico homólogo, y este sistema va a estar formado por las venas basales de las venas centrales anteriores, o también las arterias homónimas. Se comunican por medio de una comunicante anterior,
y después van a nivel de la sustancia perforada anterior se van a unir junto con la cerebral media o profunda a cada lado, como podemos visualizar acá, para formar un tronco común. La vena basal y va a seguir el mismo trayecto que la arteria comunicante posterior, y estas dos venas basales van a estar conectadas entre sí por la vena comunicante posterior. Esta es la comunicante anterior y la comunicante posterior. En forma de síntesis se puede decir de que el polígono venoso de la base está conformado por dos venas basales unidas entre sí por medio de puentes venosos transversales, una vena comunicante anterior por delante del quiasma óptico, el quiasma, y una vena comunicante posterior por delante de la protuberancia. Eso sería todo, doctora. Gabriela, muy bien. Voy a compartir una imagen y me vas a indicar los nombres de las venas. Está bien, doctora. Entonces dejo de compartir. Sí, por favor. ¿Visualiza? Sí, doctora. Ya. ¿Cómo se llamará esta vena? Nace de las venas silvianas y va directamente hacia del seno transverso y el seno sigmoides. ¿Cómo se llama esta vena? Doctora, disculpe, ¿podría volver a señalar? Creo que está un poco... ¿Cómo se llama esta vena colateral que nace de las venas silvianas y desemboca? Aquí tenemos el seno transverso y aquí tenemos el seno sigmoideo. ¿Cómo se llama esta vena? Son venas superficiales. ¿Has expuesto? Doctora, por favor, apáguense, ya. Sí, doctora, fue mi micrófono, disculpe. Es la vena anastomótica inferior. Ya, pero ¿cuál es su nombre? Tiene un nombre propio. Te lo has descrito muy bien. En neurocirugía nosotros debemos tener mucho cuidado con esta vena. Nosotros no podemos lesionar, porque si lesionamos esta vena, producimos... La vena cerebral media superficial, doctora. Ya, pero tiene un nombre propio. Si nosotros lesionamos esta vena, prácticamente debemos producir un infarto cerebral al paciente y el paciente fallece. Hace un edema cerebral extenso. ¿Cómo se llama? Bueno, yo la describí como la vena cerebral superficial media, pero ¿se puede referir a la vena de la B? Es la vena de la B, muy bien. Ah, ya, está bien. Y acá tenemos otra vena también que está escrito. ¿Cómo se llama? Esta vena que también nace a nivel de la región cortical y se dirige al seno longitudinal superior, que también es una vena importante. ¿Cómo se llaman? Estos ramos venosos mejor. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre? Disculpe, doctora, estaba con el micrófono apagado. ¿Son las venas parietales? ¿Venas qué? Parietales. ¿Esta qué vena será? Esta no puede ser parietal. ¿Hacia dónde está yendo la vena? Solamente... No. Mira. La anastomótica superior, doctora. Ya, la vena frontal. ¿Ya? La vena frontal está yendo hacia la región frontal. Usted puede ubicarse. No es necesario aprender de memoria, nada. Usted se ubica nada más acá. Ya les enseñé cómo ubicar
el surco de Rolando, surco central, y van ubicándose. Entonces aquí ya está demarcando el límite. Entonces todo esto es el lóbulo frontal. Ya les dije, solamente en eso, solamente así pueden ubicarse. Este es el lóbulo parietal. Entonces estas serán las venas parietales y estas serán las venas frontales. Y hay una vena importante, esta es la vena que viene, bueno, bueno, esto es un patrón, ¿no? Pero en cada cerebro es diferente la ubicación. Pero en este caso, a nivel posterior, es una vena así importante como la vena de la B, por el tamaño del calibre. ¿Cómo se llamará esta vena? En la cual nosotros también en neurocirugía, al momento de realizar los abordajes, al momento de realizar las resecciones quirúrgicas, preservamos estas venas. Porque si la laceramos, la dañamos, lo propio el paciente presenta un edema cerebral, hace hipertensión endocraniana y el paciente queda con déficit hasta llevarla a la muerte. ¿Cómo se llamará esta vena? Que también es importante. Gabriela. Sí, doctora. Bueno, creo, no sé si me estoy confundiendo, pero si la anterior es la frontal, ¿esa no es una vena parietal? Es una vena parietal, sí, es una vena parietal, pero tiene un nombre propio, así como y esta temporal tiene su nombre propio. Esta es la vena de la B. ¿Y esta qué nombre? ¿Cuál será su nombre? Tiene un nombre propio. ¿La vena de Trollard o la vena anastomotica superior? Así es, muy bien. Es la vena de la B. ¿Ok? Queda también para cada uno de ustedes. Muy bien. Muy bien, Gabriela. Gracias, doctora. Luis Manuel, ¿tiene lista sus diapositivas? Sí, doctora. Le presento mis diapositivas. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, tenemos tiempo. Ya. Media hora, ajá. Sí. Está bien, doctor. Me estoy presentando. Me avisa si puede ver mi presentación. Sí. Sí, visualizamos. Empieza. Ya, doctora. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. En esta exposición, bueno, continuando con la parte de anatomía, voy a hablarles sobre lo que serían las cisternas subaracnoideas. Vamos a ver que, como habíamos descrito en la parte previa de anatomía, habíamos visto, ¿no?, las diferentes capas de la meninge. Habíamos descrito que el espacio subaracnoideo estaba dentro o entre lo que sería la aracnoides y la pía madre, ¿no? Este espacio contendría el líquido cefalorraquídeo y justo es en este espacio donde se van a encontrar las cisternas subaracnoideas, que estas van a ser dilataciones de este espacio. Contienen líquido cefalorraquídeo, como lo dije, y vasos sanguíneos. A la par, estas cisternas contienen trabéculas, ¿no? Como, por ejemplo, les puse la imagen para que pudieran más o menos visualizar las trabéculas, ¿no? Vamos a ver que las cisternas subaracnoideas tienen diferentes definiciones, ¿no? Pueden definirse, o clasificaciones, perdón. Pueden clasificarse de forma supratentorial, infratentorial, anterosuperior, posterior-inferior. Pero en este caso, al menos para la exposición, yo, de acuerdo a la bibliografía también, lo dividí en 4 grandes clasificaciones, ¿no? En 4 grandes grupos. Una que corresponde a la fosa posterior, donde está en la medular. Bueno, los nombres lo vamos a ir pasando cuando veamos la exposición. Un grupo perimesencefálico, un grupo retrotalámico y un grupo supracelar. Y bueno, este es el orden más o menos por el cual voy a exponer las cisternas subaracnoideas. Bueno, comenzando vamos a ver a las cisternas de la fosa posterior. Y vamos a ver que acá tenemos primero a la cisterna vulvar. Esta es este es un corte sagital del tronco. Vamos a ver que, bueno, justo señalo, el número 1 es justo la cisterna vulvar. Vamos a ver que se va a encontrar entre la parte anterior del bulbo que estoy señalando acá y la parte de la apófisis posterior de la apófisis basilar del occipital, ¿no? Que sería esta parte, ¿no? Incluso en esta les puse también resonancias magnéticas para que nos ubiquemos de mejor manera. Ajá, acá podemos ver lo que sería el clivus y acá vemos justo, ¿no?, esta cisterna que es la vulvar.
Vamos a ver que esta cisterna va a ser importante porque contiene lo que serían las arterias vertebrales y las arterias cerebelosas posterior-inferiores, ¿no? Que nos habían descrito. Creo que es esta, en este corte nos permite ver, creo, la arteria vertebral, si mal no me equivoco. Vamos a ver que también es importante que esta cisterna va a contener lo que serían el noveno par craneal, el décimo, el onceavo y el doceavo, ¿no? Y justo para también poder relacionarlo, puse esta imagen de este esquema, ¿no? Donde podemos ver la emergencia de los pares craneales y vemos que justo a este nivel vemos la emergencia del noveno, ¿no? Que estaría acá, el noveno, el décimo, el onceavo, ¿no? Que justo es en esta parte lateral que corresponde a esta parte, ¿no? Por eso es importante principalmente la cisterna vulvar. Continuando, tenemos a la cisterna prepontina, la cual se va a encontrar, también está identificado con el número 2 acá. Vamos a ver que se encuentra delante de la protuberancia, ¿no? El puente de Barolio, y posterior al clivus, ¿no? También del hueso occipital. Y en la resonancia magnética corresponde al área señalada en rojo. Es importante porque a este nivel, bueno, contiene a la arteria basilar, que también habíamos visto, ¿no? Que correspondía que formaba el polígono de Willis, y a nivel los pares craneales, los cuales contiene, sería el quinto par craneal, que es el trigémino, y el sexto, que es el abducen, ¿no? Vamos a ver que justo el esquema también nos ayuda un poco para ver, ¿no? Que sería este y este, a este nivel. No encontré una imagen que nos permita ver de mejor manera eso. Justo esta imagen nos permite ver, por ejemplo, la relación del puente con lo que sería la arteria basilar, y vemos que justo está pasando, ¿no? En la parte anterior, y justo es un espacio que corresponde a este segmento, ¿no? Acá podemos ver la arteria basilar y la cisterna prepontina estaría conteniendo a esta. Continuando, vamos a tener la cisterna pontocerebelosa, y bueno, como su nombre lo indica, va justo estar en relación en lo que sería el ángulo pontocerebeloso, ¿no? En esta parte acá estaría el puente y acá estaría el cerebelo, y vamos a ver que justo esa área está delimitada. También en la imagen, que correspondería más o menos a este área de acá, vamos a ver que a nivel posterior va a limitar con los hemisferios cerebelosos, y a nivel superior esta cisterna va a tener como límite o techo el tentorio, ¿no? El tentorio del cerebelo. Y vamos a ver que esta cisterna tiene un contenido que la literatura refiere que es bastante, ¿no? Bueno, es abundante, por así decirlo. Va a contener al quinto par craneal trigémino, o sea, este es el contenido de la parte superior a inferior. Contiene la arteria cerebelosa superior, al sexto par craneal, al paquete neurovascular de vestíbulo coclear, también contiene al facial, a la arteria cerebelosa anterior-inferior, también está en relación con lo que sería el noveno par, el décimo, el onceavo, y la arteria cerebelosa posterior-inferior, y la rama accesoria también del onceavo, ¿no? Y la arteria basilar y vertebral. Prácticamente tiene mucha relación, si bien contiene principalmente a los tres primeros puntos, va a estar en relación justo con la emergencia de estos pares, ¿no? Y bueno, en esta imagen que les presento, justo se va a observar más o menos la relación de esta cisterna con la emergencia de los pares craneales, ¿no? En este caso, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo y el onceavo, ¿no? Que prácticamente están numerados acá de superior a inferior. Luego tenemos a la cisterna magna, que va a ser principalmente magna porque es de mayor tamaño. Vamos a ver que se va a encontrar en lo que sería en la parte, bueno, como límite anterior, en la parte posterior de la médula cervical, y va a estar también como límite posterior justo la parte posterior inferior del cerebelo, ¿no? Justo, y va a estar en contacto con la escama occipital. Justo este es un video un poco ilustrativo donde acá está lo que sería la médula cervical, acá tenemos el cerebelo, y justo en este área se encontraría lo que sería la cisterna magna. Y bueno, acá más o menos señala la médula, vemos los hemisferios cerebelares, y vamos a ver que va a rellenar con agua el espacio, ¿no? Bueno, una solución para poder visualizar más o menos cómo se vería la cisterna magna. Ahí lo pueden ver más o menos cómo sería, simulando, ¿no? Que en vez de líquido cefalorraquídeo estaría poniendo una solución fisiológica para ver más o menos cuál sería
cómo estaría ubicada, ¿no? También tenemos en la resonancia magnética la ubicación, ¿no? Un poco de mejor manera, como veríamos en un examen auxiliar, ¿no? En este caso. Es importante porque contiene a la arteria cerebelosa posterior inferior, más o menos a este nivel, y también contiene a las amígdalas cerebelosas, que en este caso más o menos estarían a este nivel, ¿no? Solo que no se puede ver más o menos por la presencia de las membranas. Y es importante también porque justo estas también, por ejemplo, por aumento de la presión intracraneal podría haber una herniación amigdalar, ¿no? Entonces es a modo de curiosidad, ¿no? Pero principalmente lo que quería describir en esta imagen era la cisterna magna, ¿no? Y bueno, continuando, vamos a tener acá la cisterna verbiana superior. Bueno, como su nombre lo indica, se va a encontrar a nivel de lo que serían los cerebelos, a nivel superior. A nivel lateral va a limitar principalmente con los hemisferios cerebelosos. Y bueno, el límite superior es el tentorio. Las arterias que va a contener principalmente es las arterias cerebelosas superiores y bueno, está demarcada en la resonancia magnética el área, ¿no? En el cual se encuentra esta cisterna. Pasando a las cisternas perimesencefálicas, vamos a ver que en este grupo hay 4 cisternas. Acá tenemos a la cisterna interpeduncular, ¿no? Que, bueno, esta es una imagen anatómica que nos describe un corte horizontal o transversal de lo que sería el mesencéfalo, a nivel del mesencéfalo. Y vemos, por ejemplo, acá, un poco describiendo los límites, vamos a tener a nivel posterior y lateral los pedúnculos cerebrales, ¿no? Que corresponden a esta parte. Y a nivel anterior a lo que serían los tubérculos mamilares, que no los podemos ver, pero justo está ubicado con el número 1 en esta parte, ¿no? Y en esta imagen con el número 3, más o menos es una vista de un corte sagital. Y bueno, en la resonancia magnética lo podemos ver así, más o menos, ¿no? Que correspondería a ese área, a este área más o menos. Dentro de su contenido vamos a ver que va a contener a las arterias basilar, a las cerebrales posteriores y a las cerebelosas superiores. Y también va a estar en relación con lo que sería el tercer par craneal. Continuando, vamos a ver que, bueno, estas cisternas en este grupo van a estar en continuas, ¿no? Habíamos visto acá la cisterna interpeduncular que se encontraba en la parte anterior de los pedúnculos, ¿no? Valga la redundancia. Y vamos a ver que va a continuar este grupo de cisternas alrededor de lo que sería el mesencéfalo, ¿no? Y esto al nivel del tallo. Vamos a ver las cisternas crurales, que en este caso están representadas con un número 3. Y vamos a ver que, bueno, van a ser bilaterales simétricas, como las muestra esta resonancia. El límite posterior va a ser la cara externa de los pedúnculos cerebrales, que no son estos, ¿no? Y vamos a ver que va a estar en relación con el hipocampo, ¿no? En este caso, este es el lóbulo temporal y justo en esta parte va a estar en relación con el hipocampo. Vamos a ver que a nivel anterior comunica con las arterias interpedunculares y también con la cisterna quiasmática, que más adelante la voy a describir, pero más o menos está en este área. Y va a prolongarse o continuarse con la cisterna ambiens, ¿no? Que es justo la siguiente que les voy a presentar. La cisterna ambiens, en este caso, corresponde a esta parte, ¿no? A la parte posterior. También es bilateral, como la muestra la resonancia magnética. Van a ser simétricas y, bueno, van a estar al lado de la línea media, ¿no? Van a ser paramediales. Van a comunicarse con la cisterna cuadrigémina, que va a estar en la parte posterior. Y vamos a ver que el tentorio del cerebelo las divide en 2, ¿no? Es por eso que justo vemos esta disposición. Más o menos para ubicarnos, corresponde a esta parte, ¿no? Justo a esta parte. Continuando las cisternas crurales, ¿no? Bueno. En la parte posterior tenemos a la cisterna cuadrigémina. Y bueno, en esta imagen, en este corte sagital, la vemos denominada o identificada con el número 5, ¿no? Acá vamos a ver que como límites, a nivel anterior tiene los tubérculos cuadrigéminos, ¿no? Que corresponden a este área. También la comisura posterior y al cuerpo pineal, que más o menos en este corte se localizaría acá, ¿no? Más o menos. A nivel inferior tenemos la superficie superior del cerebelo. Y a nivel, como límite superior, tenemos al esplenio, ¿no? Que justo en esta parte se encuentra el esplenio del cuerpo calloso. En la resonancia magnética la observamos con
este área más o menos verde, delimitada justo en este área. Y vamos a tener que dentro de su contenido va a encontrarse la vena cerebral magna que nos había descrito la compañera en la exposición anterior, la vena meridiana superior, y también tenemos o tener en cuenta que va a estar en relación con lo que sería la glándula pineal, ¿no? Que justo es una estructura que se encarga del ciclo circadiano, ¿no? Más o menos a este nivel se encontraría lo que sería la glándula pineal. Y bueno, en este esquema lo principalmente coloqué para que podamos visualizar, ¿no?, este nivel. Bueno, pasando ya a las cisternas retrotalámicas, nos encontramos con la cisterna del velo interpuesto, que bueno, solo encontré esta imagen de resonancia magnética para darnos o ilustrar un poco la ubicación de esta cisterna. Vamos a ver que se encuentra por encima del tercer ventrículo, y vamos a ver que se va a extender hasta la parte superior de la cisterna retropulvinar, hasta el agujero de Monro. Esta cisterna es importante porque va a contener a la vena cerebral interna y a la vena de Galeno, ¿no?, que justo en la última parte nos describía nuestra compañera. Continuando, tenemos a la cisterna pericallosa. Bueno, este es un corte coronal de lo que sería el cuerpo calloso, ¿no? En este caso se va a encontrar en lo que sería la parte inferior de la hoz del cerebro, ¿no? Que en este caso acá solo vemos la hendidura interhemisférica, pero acá estaría más o menos la hoz del cerebro. Acá tenemos el cuerpo calloso identificado con el número 1. Y bueno, en esta V más o menos observamos lo que sería la aracnoides, ¿no?, de la cisterna pericallosa. Entonces más o menos se ubicaría por este nivel, ¿no? Por este nivel se ubicaría la cisterna pericallosa, ¿no?, que como su nombre lo indica sería periférica al cuerpo calloso, que en la resonancia magnética la observamos, ¿no?, hay bien circunscrita o adyacente al cuerpo calloso. Bueno, va a contener esta principalmente cisterna tiene tres partes, ¿no? Una parte anterior, la cual va en relación con lo que sería la rodilla del cuerpo calloso, más o menos a este nivel. Una parte media que va a estar en relación al cuerpo del cuerpo calloso, y una parte posterior que va a estar en relación con el esplenio del cuerpo calloso. Bueno, pasando a las cisternas supracelares, vamos a tener a la cisterna quiasmática. Bueno, les había puesto unas imágenes de referencia más o menos para que nos ubiquemos. Bueno, a este nivel, la cisterna, acá vamos a ver, bueno, es un corte también, donde podemos ver acá, a este nivel, esta sería el quiasma óptico. Vamos a ver acá también lo que sería la comisura anterior. Y bueno, más o menos la cisterna quiasmática en esta primera imagen la ubicaríamos a nivel, si bien esta era lo que sería el quiasma óptico, esta estructura, vamos a ver que la cisterna quiasmática va a rodear prácticamente al quiasma óptico, ¿no? Por eso vemos que la cisterna quiasmática se va a encontrar en la parte superior, anterior e inferior, ¿no? Justo estas trabéculas, no sé si las puedan apreciar, van a representar a la cisterna quiasmática. Vamos a ver que va a ser la más amplia de las cisternas supracerales, y vamos a ver que como límite posterior va a continuar con el dorso ocelar y con el lóbulo frontal. Vamos a ver acá, justo en esta relación, bueno, en esta imagen, vamos a ver su contenido, ¿no?, que serían las arterias de polígono de Willis. Y si bien acá no podemos ver esas trabéculas que son bien gráficas acá, en esta imagen podemos ver a lo que serían las arterias cerebrales anteriores, que serían estas, y las arterias la arteria comunicante anterior, que estaría a este nivel, más o menos para graficar el contenido arterial. Vamos a ver que va a estar en relación con lo que sería el quiasma óptico, que lo podemos ver acá, en esta imagen representada. Las cintillas ópticas, que más o menos van a estar a este nivel, a nivel posterior, que no se pueden visualizar bien acá. Los nervios ópticos, que estarían acá. Y el tallo hipofisiario, que bueno, en la imagen ya inferior, estaría justo acá, ¿no? El tallo hipofisiario, acá ya vemos netamente lo que sería la hipófisis. Bueno, en esta imagen también, en la superior derecha, vamos a ver a la cisterna quiasmática ubicada a este nivel, identificado con el número 1. Y bueno, en la resonancia magnética la vamos a ubicar justo en esa área delimitada con el color verde claro, ¿no?
Bueno, vamos a ver que también es importante describir una estructura importante que va a ser la membrana de Lillie-Quist, que vamos a ver, es justo la imagen de la cisterna quiasmática que les describí acá, sino que es para describir un poco cómo estarían separadas la cisterna quiasmática de las cisternas interpedunculares y la cisterna de acá. Vamos a ver que la membrana de Lillie-Quist va a tener dos membranas, ¿no? Una membrana superior y una membrana inferior. Ambas van a partir de lo que sería el dorso de la silla turca, que está representada con en esta imagen acá, ¿no? A este nivel. Vamos a ver que tiene una membrana superior, que va a ser la membrana biencefálica, que va a estar prolongada hasta lo que serían los cuerpos mamilares, y una membrana inferior, la cual va justo a llegar al ángulo ponto cerebeloso, ¿no? Al ángulo ponto mesencefálico, ¿no? Acá está el puente, este es el mesencéfalo. Y vamos a ver que esta membrana de Lillie-Quist va a dividir lo que sería la cisterna, en este caso la cisterna, o va a permitir la separación de la cisterna quiasmática a este nivel, la cisterna de la fosa interpeduncular o la interpeduncular que les había descrito, y la cisterna prepontina, ¿no? Esta es la importancia de esta membrana de Lillie-Quist, que nos permite diferenciar estas tres cisternas. Continuando, tenemos a la lámina terminal, que habíamos visto en esta imagen. Vamos a aprovechar esta imagen. Este era el quiasma óptico. La lámina terminal va a estar justo extendiéndose de lo que sería el quiasma óptico hasta lo que sería la comisura anterior. Justo sería, a ver, esta estructura de acá. Esta estructura sería la lámina terminal, para ubicarnos. Y la cisterna de la lámina terminal va a encontrarse en la parte anterior de la misma. En esta imagen la podemos ver a este nivel, solo que quería aprovechar que la otra imagen estaba más grande. A este nivel, lo que sería la cisterna de la lámina terminal, vamos a tener que esta se extiende o va a continuar a la cisterna quiasmática, ¿no? Que estaría a este nivel. Continúa caudal a lo que sería la rodilla del cuerpo calloso, que no nos permite ver acá, no mucho. Bueno, en este caso, la cisterna la lámina terminal y su cisterna se pueden ver que es un poco mejor en esta imagen. Bueno, en este caso es una imagen, perdón, es un... perdón, dejé de compartir la pantalla. Bueno, a este nivel, prácticamente a este nivel de acá. No sé si se pueda observar bien. A este nivel. A este nivel estaría lo que sería la lámina terminal y su cisterna. Y bueno, en la resonancia magnética observaríamos la lámina terminal representada a este nivel, ¿no? ¿Pueden ver mi presentación, por favor? Creo que... Continúa, Luis Manuel. Sí, se... disculpe, doctora. Es que al querer agrandar la imagen me sacó, pero volví rápido al sistema. Sí se me escuchó esta parte, doctor. Más o menos quería graficar esta parte, que sería la cisterna de la lámina terminal, en esta visión un poco quirúrgica. Gracias. Sí se visualiza. Gracias, doctor. Bueno, vamos a ver acá también lo que serían las cisternas silvianas, o en este caso la nueva nomenclatura creo que las considera como cisternas laterales. Vamos a ver que justo se va a encontrar en lo que sería el surco silviano, ¿no? En este caso el surco lateral, o de Silvio, que habíamos visto, ¿no?, bastante en lo que sería en la parte del repaso anatómico que nos hizo la doctora. Van a comunicarse por dentro con la parte anterior y lateral de la cisterna quiasmática, más o menos a este nivel. Justo esta imagen también nos permite ver un poco de mejor manera. Esta es la cisterna silviana, y bueno, en la parte anterior,
justo en lo que serían a nivel de los lóbulos frontales. Vemos acá justo en esta parte que estoy señalando la continuación de la cisterna silviana hacia lo que sería la cisterna quiasmática. Y bueno, en la resonancia magnética la podemos identificar más o menos a este nivel. Su contenido es importante ya que contiene a lo que sería la arteria cerebral media, que justo es esta arteria de acá. Voy a señalar con esta arteria de acá. Justo es esta arteria de acá. Es importante porque contiene a esta arteria y bueno, otras estructuras más que irrigan a la parte del lóbulo de la ínsula, pero principalmente a la arteria cerebral media, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Principalmente este tema es importante porque, bueno, es importante reconocer las cisternas silvianas porque, bueno, en este caso les presento una imagen de un SB hemorrágico, ¿no? Que en este caso sería por una hemorragia subaracnoidea, la cual, si nosotros identificamos a las cisternas, podemos identificar, ¿no? En este caso vemos imágenes hiperdensas a nivel de estas cisternas, y bueno, con el cuadro clínico ya podríamos dar un diagnóstico. Bueno, y eso sería todo, doctor. Muy bien, Luis Manuel. Regresa a tu anterior diapositiva. Muy bien. Justo en la parte donde dices la arteria mediana, a nivel de la cisterna quiasmática. Sí. Ese es M1. Por eso es que es importante que aprendan los segmentos, ¿no? En el segmento M1 está contenido. M1, la arteria M1, ese es M1, ¿ya? Entonces, para vuestras posteriores posiciones ya tiene que tener nombre. En el segmento M1, M2, de esa manera ya vamos a entendernos mejor y ustedes van a entender mejor la literatura. Muy bien, ahí nomás quedé. Y en la parte superior, por favor, señala. Esa es la parte superior. Ven ustedes ese tejido aracnoideo que está cubriendo a la cisterna. Debajo del tejido aracnoideo ustedes pueden evidenciar los vasos, ¿no? Las arterias. Ese es el punto clave para los abordajes neuroquirúrgicos. Nosotros tenemos que cortar eso de tejido aracnoideo para poder llegar. Entonces, por los costados de la arteria, donde hay menos ramas arteriales, hacemos el recorrido y vamos siguiendo hacia adelante para poder llegar al polígono de Willis, ¿no? Y de esa manera poder realizar los clipajes de los aneurismas. Entonces, ahí la importancia de las cisternas. Son nuestros corredores quirúrgicos. Es como un túnel donde hay tubos, ¿no? Y al costado nosotros estamos ahí caminando tratando de no lesionar los vasos arteriales, así como también los vasos venosos. Es ahí la importancia de conocer la anatomía. Muy bien. Luis Manuel. Gracias, doctor. ¿Ya? Bien, entonces para la próxima semana van a preparar los siguientes alumnos. Voy a compartir, por favor, copien sus temas. Voy a compartir el nombre de los alumnos y los temas que van a exponer. Si hubiera alguna duda, me preguntan ahora si es que hay tiempo todavía. Evidencia el listado. Sí, doctora. ¿Visualizan, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Está mejor ahí? Están vuestros nombres. Sí, sabe, doctor. Y los temas que van a exponer, ¿ya? Todos los síndromes. Enrique sobre el síndrome del lóbulo frontal, Ana Gabriela sobre el síndrome del lóbulo parietal, y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es para la próxima clase.